El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro. Empezaron por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. Es importante que nosotros veamos la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos ama y que dice por ahí un cantito que es de este tiempo de Cuaresma. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Un cantito muy bonito, ese es el corito. Y eso es lo que quiere el Señor. No quiere la muerte del pecador, no quiere la condenación, no quiere el castigo, sino que quiere la conversión, quiere el arrepentimiento, el que nosotros entendamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Desafortunadamente muchas veces no vamos a poder entenderlo desde las perspectivas sencillas o fáciles, sino que muchas veces aprendemos a la mala. Y es ahí cuando nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que quiero? A veces, y eso de a veces, yo creo que la mayoría de veces, más bien, nosotros nos ponemos a juzgar a los demás o a las circunstancias desde nosotros mismos. Los otros son malos porque no son como yo. Los otros son malos porque no hacen lo que yo hago. Los otros están mal porque no lo hacen de la manera que yo lo hago. Y esto lo podemos ver en todos los sentidos, ¿verdad? Por ahí decía una persona: no, es que como mis hijos no rezan, entonces están mal. Y los obligaba a rezar, y los obligaba a estar ahí, y los obligaba a ir a misa, y los obligaba, y le digo: ¿y por qué los está obligando? ¿Por qué mejor no los invita y les pone el ejemplo? Porque obligando no van a amar a Dios. Están yendo y está su corazón alejándose más de Dios. ¿Por qué? Porque estoy a fuerzas. Y acuérdense que dice un dicho: a fuerzas ni los zapatos entran. Yo creo que le estoy haciendo bien y en realidad le estoy haciendo un mal, porque lo estoy alejando más de Dios. Cuando hay esta invitación, cuando hay esta cercanía, cuando hay este testimonio, voy a acercar a los demás hacia Dios. Pero tienen que ver que yo estoy contento con Dios, que yo he aprendido de ese amor de Dios y que estoy compartiendo ese amor de Dios. Por ahí Arjona tiene una canción, no me acuerdo cuál es, pero dice por ahí, ¿verdad? Y doña Carlota, creo,
que era la más católica de la cuadra y ya nos ponchó más de 100 pelotas. No, hombre, pues así es el católico, yo no quiero ser católico. Ahora, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué testimonio estamos dando hacia allá afuera? Cuando me ven, dicen, yo quiero ser un católico o yo quiero ser una católica como esa persona que va ahí. O nos dicen, como muchas veces nos lo han dicho, ¿y para qué vas a misa si no cambias? ¿Y para qué vas a la iglesia si sigues igual? Son palabras dolorosas. ¿Por qué? Porque no estamos dando ese testimonio. A veces nos las dicen para hacernos sentir mal y hay que reconocer también, ¿verdad? No siempre lo que dice la gente es correcto, no. Pero hay que hacer verdaderamente una crítica de nosotros. No criticarnos, hacer una crítica, una reflexión. ¿Estoy dando un buen testimonio o no estoy dando un buen testimonio? ¿Estoy realmente en una relación con Dios o no estoy en una relación con Dios? Cuando mi relación con Dios está bien, voy a buscar vida. Cuando mi relación con Dios no es verdadera, voy a buscar muerte. Y lo vemos en la primera lectura, una lectura muy larga que escuchamos el día de hoy. Pero, ¿qué era lo que pasaba con esos hombres? No estaban en una relación con Dios, utilizaban a Dios para sus fechorías. Utilizaban a Dios para poder hacer caer a los otros en el pecado. Y daban muerte. Muerte literal o muerte no literal. Porque dice Daniel, viejos en mañas y en años y en mañas, viejos en pecados también. Ustedes han hecho que las jóvenes de Israel se les entreguen por miedo. Claro, al ser ancianos, al ser parte del consejo, pues ¿quién le va a mentir? ¿O quién va a dudar más bien de que un viejo diga mentiras? Cuando se supone que son el estandarte del pueblo, los que van a dar ese testimonio. Y dice esta Susana, ¿verdad? Cuando pues ahí le dicen que se tiene que entregar a ellos. Y dice, si me entrego a ustedes, moriré hacia mí misma. Dice, no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. La primera es una muerte no literal, pero es un vacío. Es un no estoy bien. Es un prefiero estar muerto o prefiero estar muerta. La segunda es una muerte literal. En cambio, cuando estoy bien en mi relación con Dios, y aquí lo vemos con el mejor adorador de Dios, con el mejor cercano a Dios, pues es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le entregan a esa mujer, y es una trampa, porque si Jesús dice apedréenla, Él habrá cumplido con la ley y no tendrían nada que tacharle a Jesús. Es la ley. Cometiste este pecado, hiciste este delito, la muerte. Pero le iban a poder decir, ¿y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está el perdón a los pecadores? ¿Y dónde está ese perdón de Dios? Pero si Jesús decía, no la maten, está contra la ley. Está incitando a no seguir la ley de Dios que nos dio a través de Moisés. Pues donde quiera iba a perder. Sin embargo, no sabían, no era la astucia de Jesús, sino la misericordia de Dios. Ustedes son los que me la traen. Ustedes son los que me dicen, aquí esta mujer es pecadora, es rea de muerte. Muy bien, si ustedes no han fallado, si ustedes no están mal con Dios y mal con el hermano, empiecen.
tire la primera piedra. ¿Quién tiró la primera piedra? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay nadie tan limpio para decir que puede estar por encima de los demás. Todos somos pecadores. Todos hemos cometido pecados, hemos caído, nos hemos equivocado. Estaba viendo una serie de doctores y muere el paciente. Y entonces están investigando quién fue el culpable, porque varios doctores la atendieron, pero ¿quién fue el culpable de la muerte? Y empezaron a ver con uno y con otro y entrevistarlos y decirles, y al final de cuentas fue una residente que omitió un paso. Le tomó la temperatura, le checó el sonido de sus pulmones, le checó las heridas, pero omitió un paso por circunstancias ahí. No vio su garganta. Y el no haber visto su garganta fue llevando una situación que desencadenó en la muerte. Y la corrieron del hospital. Y decía una compañera de ella, dice, ella es mejor doctora que yo. Cometió un error, pero ese error costó la vida de una mujer. Y todo el mundo empezó a decir, ay, sí, es la que mató al paciente, la que se equivocó. Y decía otra, hey, espérense. Todos cometimos errores en este día. Fue un día ajetreado, fue un día de emergencias, fue un día de situación difícil. Todos cometimos errores. Y ahí les va diciendo, tú hiciste esto, tú cometiste este otro error, tú hiciste el otro, tú cometiste este. Dice, yo también cometí este. ¿Cuál es la diferencia? Que el error de ella se notó por la muerte de la paciente. Gracias a Dios, el error de nosotros no conllevó una vida, pero nos equivocamos. ¿Por qué juzgan a aquella que se equivocó y desembocó en la muerte? Cuando el error lo tuvimos todos y cualquiera de nuestros pacientes pudo morir. Y es verdad. ¿Cuántas veces juzgamos al otro porque se equivocó? Pero no me doy cuenta de mis equivocaciones. Pero es más bonito juzgar al otro, es más bonito condenar al otro, es más bonito sentirnos superiores al otro porque el otro lo hizo mal y yo lo hice bien, entre comillas, porque no se notó. ¿Cuántos pecados llevaban estos ancianos? Muchos, pero no se había notado. Ahora sí se notó. Ahora sí, estos ancianos quedaron al descubierto de todo el daño que hacían, pero ellos caminaban como inocentes, porque no tenían a Dios en el centro de su corazón, tenían sus pasiones, su concupiscencia, su satisfacción propia. Ahora la pregunta para nosotros, ¿quién dirige tu corazón? ¿Quién dirige tu vida? ¿El Señor o tu soberbia? ¿El Señor o tu egoísmo? ¿El Señor o tu manera de pensar? ¿El Señor o muchas veces incluso la religión vista desde mi propio punto de vista? Porque yo también puedo utilizar a Dios como estos ancianos para hacer el mal y beneficiarme yo. Por ahí veo luego que los papás, si te portas mal, Dios te va a castigar, Y utilizamos a Dios para decir que va a castigar. Les digo cuando los bautismos a veces, les pongo el ejemplo de, a ver, véngase poquito por acá. Y los niños, pues no se vienen.
Digo, ¿por qué no se vienen? Porque no me conocen. Si no me conocen, no me tienen confianza para decirles que tienen que acercarlos a Dios. Pero les digo, no la muelen. Ustedes a veces también nos echan, o nos ponen en mal, ¿verdad? Si te portas mal, te voy a llevar con el padre para que te regañe, ¿eh? No, pues menos se quieren acercar al padre. Te portas mal, te voy a llevar con el doctor para que te ponga una inyección. El día que necesitan ir al doctor no van a querer. ¿Por qué? Porque los van a tener miedo. Entonces no utilicemos al otro. No utilicemos a Dios para vivir falsamente mi religiosidad. No, tenemos que ir aprendiendo a hacer las cosas verdaderamente como Dios manda. Donde tengo que aprender a dar vida. ¿Y cuándo es cuando doy vida? Cuando aprendo a amar. Por eso el mandamiento de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, estamos a tiempo para corregir el camino si es que no estoy caminando bien. El Señor no te condena, te da la mano, te levanta y te dice: vete en paz, pero busca no volver a cometer pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.